Muy bien. Pues hemos quedado, si ustedes recuerdan, la última vez que tenemos teoría que fue hace ya unos cuantos días, ¿verdad? En el artículo 118, hasta donde yo recuerdo, ¿verdad? Pues entonces es lo que vamos a continuar con el artículo 118. Si me confirman si se está bien, por favor. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí se ve bien? No se ve en modo pantalla completa, ¿verdad? Se ve doble pantalla. ¿Todo bien? Correcto. Entonces, ¿verdad? Vamos a continuar con el artículo 118. Recordar, el 118, pues son las obligaciones de los contribuyentes, ¿verdad? ¿Sí? Ya habíamos visto estas dos primeras. Todo 98, ¿verdad? Obligaciones de los trabajadores. No para repasar, porque luego esto se les olvidó. Espero que no. Sí, vamos ahí, ¿no? Una ni idea. Hace como 2 semanas. Bueno, pues las obligaciones de los trabajadores, ya saben, la 1, proporcionar los datos para que el patrón te dé de alta en el RFC. Recordar que a partir de este año 2022, antes podemos hacer las actas con la CURP, a partir del 2022 ya no se pueden hacer actas con la CURP, ¿sí? Tienes que mandar a los trabajadores que quieran darse de alta en la empresa, pues al SAT, para que se den de alta. Sobre todo los nuevos, ¿no? A los que ya tienen tiempo, pues pedirles la constancia de inscripción en el registro federal. Obvio, si tienen contraseña o firma electrónica, pues no hay problema. Si la contraseña y la firma electrónica, puedes sacar su constancia. Pero si no tienen contraseña, pues tienes que mandarlos a que saquen la constancia del RFC. ¿Correcto? Y recordar, un trabajador que no esté dado de alta, pues definitivamente no se puede timbrar los recibos. Esa es una cuestión muy importante a considerar. Si tú quieres timbrar recibos de un trabajador que no está dado de alta, evidentemente los trabajadores que no están dados de alta, pues son los jóvenes, ¿no? Que acaban de empezar a trabajar, que tienen 18 años actualmente, ¿no? Entonces, a los 18 años se puede registrar. Entonces, pues esos son los que habitualmente tienes problemas. Los que ya tienen más tiempo, habitualmente ya están dados de alta, aunque a lo mejor tú no lo veas, pero pues ya se dieron de alta con otro patrón y ya quedan registrados, ¿no? Recuerden que una persona física solamente pierde su registro federal de contribuyentes cuando muere. Porque me han llegado ahí personas físicas, oye, ya me quiero dar de baja, y digo, ya tan mal estás. Pues le digo, porque hay gente que ya sabe que ¿no? Oye, tienes una enfermedad terminal, pues sí, ¿no? Y entonces dices, pues no es por eso, es porque pues me voy a poner ahorita, ya no voy a hacer actividades. Entonces las personas físicas entran en suspensión de actividades, ¿verdad? ¿Sí? No se dan de baja. Bueno, sí, obviamente. ¿Sí? Pero entonces habitualmente pues se confunde el término, ¿verdad? En materia fiscal, y dicen, es que yo me quiero dar de baja, y yo, mejor no. No es adecuado. ¿A quién? Tu gusto, ¿no? Hay quien ya tiene fecha fijada y todo, pero pues no es lo adecuado, ¿vale? Entonces, pues lo preferente es decir, bueno, se suspensión. Y habitualmente los de sueldos no se dan en suspensión de actividades. ¿Por qué razón? Pues porque sueldos es una actividad tercera, o sea, si no tienes ingresos no te pasa nada, ¿no? No tienes que hacer declaraciones, salvo que, pues obviamente excedas de 400,000, ¿no? Para exceder de 400,000, pues tienes que tener un trabajo. Difícilmente vas a exceder. Oye, es que yo no trabajo, pero me pagan 400,000, y digo, pues si no eres hijo de AMLO, pues lo duro, ¿ah? Sí, pues si eres hijo de AMLO, puede ser que sí, ¿no? Entonces ya lo ven, que tiene su casita, ¿no? Pues sí, eso sí puede ser que pase. Pero el resto de los contribuyentes, pues no, ¿no? ¿Sí? No, todos tenemos un papiringo así, ¿no? O una novia, ¿no? Sabemos. Bueno, fracción segunda, solicitar las constancias a que se refiere la fracción 3 del 99. Es la constancia, ¿verdad? Cuando tú, y recuerda que nosotros aquí estamos en un mundo ideal, ¿verdad? Y en un mundo ideal, cuando tú te sales de un trabajo, pides tu constancia y se la llevas a la otra. Y le dices, aquí está. ¿Qué es lo que hicimos en los ejercicios, no? Si ustedes ven, hacíamos el ejercicio del patrón A y luego del B, considerando que el trabajador A nos traía, o sea, del patrón A, nos traían la constancia de retención y ahí dice todas las percepciones que tú tuviste, ¿vale? La única, digamos, desventaja viene en pesos. Ya saben que los valores fiscales se presentan en pesos sin centavos, pero no se pierde demasiado, ¿no? ¿Sí? Entre los pesos y los centavos. Entonces, pues ya, te trae la constancia, tú dices, mira, tú ya tuviste aguinaldo, ¿no? Como te liquidaron, tuviste aguinaldo, pues ya no te puedo aplicar otra vez el valor del
de la exención. ¿Se acuerdan que la exención de aguinaldo era una vez al año? La de prima vacacional igual. Entonces, ahí dices, correcto, ya no se duplican ese tipo de exenciones. ¿De acuerdo? Exenciones. Entonces le avisas al nuevo patrón, ¿sabes qué? Yo ya venía trabajando. En las grandes empresas, de hecho, sí lo exigen. O sea, si tú te vas, por ejemplo, a trabajar en Nissan y entras, por ejemplo, ahorita, y usted ya venía trabajando, sí, todo enero y febrero estoy trabajando en una empresa. ¿Sí? Entonces vaya a pedirle a la empresa la constancia de retención para ya poderlo dar de alta y tomarle los datos previos que tenía con el otro dato. ¿Sí? Ya sabemos que en las pequeñas empresas no, esas cosas no se hacen tan bien, pero en las grandes empresas sí se toma esto muy en cuenta, ¿verdad? El hacer las cosas correctas, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, ¿vale? Entonces solicitas tu constancia y la llevas al nuevo patrón cuando te vas a dar de alta con otro patrón, ¿vale? Y obviamente el que hace el anual, pues ya no le pidas constancia. ¿Por qué no le pides constancia? Pues porque él va a hacer el anual, ¿vale? Ahora, si un trabajador quiere hacer el anual, presenta un aviso de que quiere hacer el anual de manera personal. ¿Cuál es el beneficio mayor de hacer un anual personal? ¿De acuerdo? Ya lo habíamos dicho. Que podían meter deducciones personales. Podía meter deducciones, exactamente, podía meter deducciones personales. Es el gran beneficio que tenemos cuando hacemos la anual, ¿sí? Y recordar que hay uno que ya tenemos fácilmente identificable en las empresas, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que es el más identificable en las empresas de las deducciones personales? ¿Han platicado por aquí? En algún caso lo dije. Y pues se pregunta de examen. ¿Sí? Porque luego piensan que me va a preguntar en el examen, ¿qué dice el artículo 99? Y digo, pues que luego, o sea, si estuviste en la primaria, pues yo creo que sabes leer, ¿no? Así no están las preguntas. Las preguntas son como te las preguntan los clientes, ¿no? No que oye, ¿me puedes explicar qué dice el artículo 99? Pues el cliente no sabe siquiera que está en el 99 tal cosa, ¿no? O sí. Digo, tal que sea un cliente que sea contador, ¿no? Pero el resto de los contribuyentes, pues digo, la mayoría no son contadores. Porque si eres contador, pues dices, oye, yo mismo hago mi propia declaración, ¿no? ¿O no creen ustedes? Fíjate que no, yo tenía una clienta que fue mi compañera de la universidad. Estábamos aquí, pero estábamos juntos. Y entonces ella tenía una tienda ahí en el agropecuario donde vendían naranjas. Estaban buenas las naranjas, la verdad. Y entonces, pues yo no sé por qué, además era más lista que yo. Bueno, me refiero a calificaciones, que tenía mejores calificaciones que yo. Y digo, pero nunca se animó a hacer sus propias declaraciones. A mí se me hacía raro, ¿no? Y nunca trabajó en el área de contabilidad. Obviamente, pues ya ahora, pues es una gran vendedora de naranjas, pero de contabilidad, pues ya no sabe nada, por supuesto. Pues imagínate, si salimos hace ya 24 años de la universidad y te has dedicado siempre a vender naranjas, pues lo obvio es que ya de contabilidad, pues ni idea. Y obviamente, pues, yo le llevaba la contabilidad, ¿no? Pues así pasa luego en la vida, ¿no? Obviamente. Pues ya tenía ya muchos años. De hecho, empecé a trabajar desde que salí del CONALEP, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, pues empecé a trabajar en la contabilidad y todo, y luego ya, antes de salir de la universidad, puse mi despacho, profesional, y pues ahí, pues a funcionar. Llegué a tener algunos clientes grandes, por ejemplo, llevaba las rutas de camiones, a Tusa, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Y ahorita creo que cayó en desgracia, ¿no? Porque ya está la Yo Voy, la chiva, ¿no? Pero antes eran los camiones de Atusa. Pues vamos unas cuantas veces. Como ya no existe, pues puedo decir. Nada más, pues es algo público, una empresa grande, ¿no? Nada más 445 camiones en aquellos tiempos, no sé, entonces allá ahora. Lo que pasa que cuando me fui a España dije, no, casa, ¿cómo van los clientes? No, me fui yo a estudiar. Entonces, sí, trabajé 3 años allá, imagínate. No había cliente que me esperara 3 años. Oye, guarda ahí la contabilidad, dentro de 3 años tengo tus declaraciones. Pues no creo, diría Alexa, ¿no? Pues imagínate qué pasaría, ¿no? Entonces, pues obviamente tener cuidado con esto. Entonces, el aspecto más observable de los contribuyentes es los que tienen crédito de Infonavit. Hay muchos que tienen crédito de Infonavit. Nosotros hacemos las nóminas, ¿no? Habitualmente en los despachos y en las empresas. Y entonces ves, este tiene crédito de Infonavit. El crédito de Infonavit puede entrar como deducción personal, ¿vale? Los intereses reales por créditos hipotecarios es una deducción personal. ¿Por qué digo que eso es muy visible? Pues porque tú le descuentas, ¿no? Hacemos las del Seguro Social y ahí les descuentas el Infonavit. Entonces, ese es muy visible como deducción personal. ¿La puedes meter? Sí. Oiga, que está prohibido. No, pues está prevista todavía, ¿no? Intereses reales por créditos hipotecarios.
Entonces, esa la puedes meter para que el trabajador pueda hacer su declaración anual de manera personal, aunque no exceda de 300,000. Sí, lo puede hacer, sí, no hay necesidad pero no que sea de 400,000 pesos. Y probablemente le pueda dar saldo a favor y pues digas, oye, pues ahí participamos, ¿no? 50 para ti, 50 para ti, por ejemplo, ¿sí? O 10% o algo, ¿no? Pues cobrar. Ahora, no hagan esas cosas gratis, digo, a menos que sea un chavo acá que te guste y diga, ay, es que... bueno, pues sí, ¿no? Pero si no es por esa razón, pues no lo hagan gratis, por favor. Pues, no se deben de cobrar, por supuesto, ¿no? Claro, al jefe no, ¿verdad? Sí, porque no hacemos la del jefe. Y eso, pues ya ni modo, debe estar incluida en nuestros honorarios. Pero las de los demás compas, no, pues cóbrales. ¿Sí? Declaración no pagada no puede ser presentada. Porque si tú la presentas, ya lo te van a decir, ay, la próxima semana y la próxima semana es en el año 2277, ¿no? Entonces, pues para que tengas que ver eso. ¿Vale? Bueno, es interesante eso. Bueno, presentar declaración anual en los siguientes casos, y son más casos que los que habíamos visto para los patrones. Recuerda que los patrones solamente había 3 casos, ¿no? Los que se daban de alta después del 1 de enero, ¿sí? Pues a los que no tenían el año completo, los que se daban de baja antes del 1 de diciembre, ¿sí? Los que tenían más de 400,000 de ingresos o los que tenían o lo habían solicitado por escrito, ¿sí? Si un trabajador viene, yo quiero hacer el anual, a ver, no te puedes negar. No puedes decir, no, yo la voy a hacer porque soy un así. ¿No? Si él la quiere hacer, pues déjala. Es una decisión, ¿verdad? Y a lo mejor ya decíamos, porque tiene deducciones personales, pues si quiere hacer eso. Pero aquí en los trabajadores hay más casos, ¿verdad? Porque los trabajadores pues, conocen hechos que luego los patrones no tienen idea. La primera, ¿verdad? Tener ingresos acumulables distintos a los señalados en este capítulo. ¿Sí? O sea, si tú tienes ingresos de otros capítulos, entonces sí te obliga a tener. Hay una excepción a esa regla que es cuando tienes ingresos por sueldos e intereses y los sueldos e intereses no exceden de 400,000 y los intereses no excedan de 100,000 pesos. ¿De acuerdo? Se permite tener esa convivencia entre sueldos e intereses y no estás obligado a presentar anual. Si eres del régimen de incorporación fiscal, tampoco te obliga a hacer anual, porque recuerden que los de RIF no hacen anual, ¿no? ¿Sí recuerdan? Que son los bimestrales, son definitivos y ya no hacen anual. Entonces tampoco te obliga a hacer anual si aunque tengas. Porque luego hay trabajadores, ¿verdad? Que laboran aquí en la universidad, por ejemplo, vienen en la mañana y en la tarde pues tienen su tiendita, ¿no? Entonces, pues, y la tienen como régimen de incorporación fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, pues no hay ningún problema. En ese caso, no estás obligado, salvo que excederás de 400,000, por supuesto. ¿Sí? Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que presentará el anual. ¿Sí? Recuerden que el escrito técnicamente se tiene que presentar en diciembre, pero la verdad es que lo puedes hacer cuando esté de lugar. La verdad es que no hay mucho problema. Lo puedes hacer en cualquier momento, el escrito, y te es válido. ¿Sí? A nosotros, por ejemplo, hemos presentado anuales aquí, ¿verdad? De trabajadores de la universidad, que de repente les llegó porque excedían de 400,000, ¿no? No habían presentado sus anuales y las hacíamos. O porque tenían trabajo con 2 patrones, ¿vale? Que es otro de los supuestos que tenemos aquí, ¿verdad? Que también opera. Cuando dejes de prestar servicios antes del 31 de diciembre de que se trate, ¿sí? O prestes servicios con 2 empleadores en forma simultánea, ¿sí? Pues mereces un castigo ejemplar porque haces quedar mal al resto de los mexicanos. Pero nosotros nomás tenemos un trabajo, ¿tú por qué tienes 2? ¿Ya? Te ves mal, ¿sí? Nos haces ver mal al resto de los contribuyentes. Entonces, mereces un castigo ejemplar, hacer tu anual, ¿ya? Oye, pues si te levantas bien tempranito y vas a trabajar, ¿no? Oye, los médicos, yo no sé cómo le hacen, no sé si te sepan, pero no tienen hasta 3 trabajos y de tiempo completo. ¿Sí? O sea, que trabajan en el ISSSTE, luego trabajan en el sector salud y luego en la noche trabajan en el seguro social. Y dices, ay, 4 horas al día, porque todos son de 8 horas, ¿no? Bueno, que sean de la noche de 7, ¿no? Te queda 1 hora para dormir ahí. Esto, ¿no? ¿Sí? Puedes vivir, ¿no? En esa hora puedes vivir. No, no sé, no, y hay muchos, yo conozco muchos que están así, ¿no? Yo los hacía la contabilidad, bueno, las declaraciones, porque obvio, pues tienen trabajo simultáneo, ¿sí o no? ¿Tienen patrones simultáneos? Pues sí, pues trabajan en el sector salud, trabajan en el ISSSTE, trabajan en el seguro social, o trabajan en una clínica particular y luego trabajan en el seguro social y tienen su consultorio. ¿No? Yo he visto médicos que están así. No sabrá cómo le haga yo, que se echan una pestaña cada rato, ¿no? Ahí por cada sitio. Pero no lo sé. ¿Vale? Eso es cuando tienes pues 2 o más trabajos de manera simultánea. Y dejar de prestar servicios antes del 31 de diciembre. Y fíjate que ahí me llama algo curioso, ¿no?
¿Por qué curioso? Bueno, pues si recordamos, ¿verdad? Porque ya sé que a lo mejor a ustedes ya se les olvidó, que los conozco, que los olvidó olvidadizos. En las obligaciones de los patrones, en el artículo 97, decía lo siguiente, ¿sí? Que hayan iniciado o prestado el servicio a partir del 1 de enero, posterior al 1 de enero. Y luego decía, o cuando dejen prestar servicios antes del 1 de diciembre. Entonces, o sea, aquí dice 1 de diciembre, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ese es en el artículo 117, ¿de acuerdo? Y luego te vas al 118, perdón, 98, perdón, 97 y 98, perdón. Y acá dice que dejes de prestar servicios antes del 31 de diciembre. Fíjate cómo ahí se puede generar una doble obligación de presentar anual. Uno para el patrón y otra para el trabajador. ¿De acuerdo? Está un poco curioso. Ahora, ¿cuántas veces he visto que esto haga efectivo, o sea, que el fisco llegue? Pues es raro, es raro. La verdad es que los sueldos, pues como ya el patrón te retuvo algo, pues el fisco dice, bueno, ya lo he pagado, no me interesa, ¿no? Pero, pues obviamente, pues hay que tener cuidado con esa regla, ¿sí? Donde obliga tanto al patrón como al trabajador. Y recuerden, los trabajadores, ¿verdad? Muchos que yo conozco, y ahora estoy hablando de trabajadores que tienen sueldos bajitos, ¿no? Oye, el director general, no renuncian así. Pero los trabajadores, los obreros, dicen, no, te ya recibí el aguinaldo, a vivir, y de van, abandonan las empresas. Muchos trabajadores, ¿sí? Muchos trabajadores. Porque, oye, pues si te pagaron 2 semanas, pues 2 semanas puedes no trabajar. Y te la llevas, ¿no? Ya en enero volverás a buscar trabajo. Sí, de veras es un pensamiento de trabajadores, ¿no? Digo, estamos hablando de trabajadores de sueldos bajos, ¿no? Que ganan así 300,000, pues no van a decir, voy a abandonar, pues ¿dónde van a conseguir otra chamba? Pero el que gana 30,000 al año, ya, las chambas ahora, ¿no? ¿Sí? Ya ven que todos la están pidiendo trabajadores, entonces dicen, no, pues ya recibí el aguinaldo, ahora sí, esta 2 semanas no voy a hacer nada. Y se van a descansar, ¿sí? Entonces, te baja a muchos, ¿eh? O sea, muchos, en cuanto les pagabas el aguinaldo. Pues retrasaban el aguinaldo hasta el 19, porque es lo que marca la ley. Pues, fíjate, ese que se dio de baja porque recibió su aguinaldo y ahora ya no va a trabajar de lo que queda del año, y ya no queda tanto, ¿no? Si recibió el aguinaldo, pues ya quedarán 10 días. Pero dice, lo que queda del año, no voy a trabajar. Inclusive el año nuevo, tampoco voy a trabajar. Pues habitualmente no se trabaja, no, pero bueno, oye, así es un pensamiento trabajadoril, ¿no? Mexicano. Lo AMLO se queja porque dice, es que todos los corren, pues todos se salen, pues ¿cómo lo hacemos, no? Es que se salen muchos en diciembre, pues reciben el aguinaldo y se van. No es que los despida la empresa, simplemente que el trabajador está esperando y dice, el aguinaldo cayó y vámonos. Y échame mis vacaciones y mi frío vacaciones. Es una alegría sin igual, ¿verdad? Sí, y lo peor, todo el asunto, porque hay muchas empresas que en diciembre además pagan el ahorro, ¿no? El fondo de ahorro. ¿Sí? Y entonces ya se junta pues más en la hucha, ¿no? Y entonces dices, uy, te voy a trabajar hasta el 15 de enero, ¿no? Porque con eso me va a alcanzar para irme hasta el 15 de enero. Y así es el pensamiento trabajador, ¿no? No tienen más obligaciones, pues que se borran. Bueno, cuando obtengas ingresos de este capítulo de fuente de riqueza del extranjero, ya lo habíamos señalado, si ustedes recuerdan, los que obtienen ingresos de fuente de riqueza o de personas no obligadas a efectuar retenciones, además de hacer anual, tienen que hacer pagos provisionales de manera personal, ¿de acuerdo? Ya habíamos puesto el ejemplo, ¿no? Continental va a instalar en Aguascalientes, ¿verdad? Y entonces contrata a unos trabajadores para que hagan algunas obras de revisión y demás, ¿verdad? Pero todavía no están aquí en Aguascalientes, ¿vale? Ni están en México, porque apenas aquí van a abrir su primera sucursal. Bueno, como tienes ingresos del extranjero, tú tienes que hacer tu pago provisional, porque esa empresa pues no lo va a hacer, como todavía no está aquí. Ya ahorita que ya va a abrir la planta, pues ahora sí ya tiene un domicilio en México y entonces ya no procede, ¿sí? Pero cuando te pagaban así por el extranjero, pues sí tenías que hacer tú mismo tanto el pago provisional como la anual. Son los únicos casos en sueldos donde tú tienes que hacer tu pago provisional, ¿de acuerdo? Los que tienen ingresos del extranjero o los que trabajan con personas no obligadas. Ya habíamos dicho, ¿no? Personas no obligadas, por ejemplo, las embajadas, ¿no? Yo trabajo ahí en la embajada de Guadalajara, de Estados Unidos, pues obviamente la embajada me va a pagar completo, soy mexicano que trabaja ahí, ¿verdad? Y entonces la embajada me paga completo. Y obviamente pues yo tengo que hacer mis propios pagos profesionales. La regla general, ¿no? Los que exceden de 400,000, ya habíamos dicho, dijo el fisco. Ven, que yo te quiero conocer, ¿verdad? Pues es que eres rico. Si eres más de 400,000, eres rico, ¿no?
Y entonces el señor tenebroso, pues quiere verte, o quiere estar rica, ¿no? Entonces, pues sí, es el índice de la riqueza en México, 400,000 baros. Saca más de 400,000 pesos, pues, un exceso, ¿no? Pues dice el señor tenebroso, ¿no? Yo creo que estamos así, porque te digo. Y entonces dice, ven para acá, hacerte y te voy a tomar tus huellas y tu iris y todo, pues si acaso, pues, ¿no? Porque, pues, obviamente, pues ya sabes. En México se aplica el principio de que tú eres evasor mientras no se compruebe lo contrario. ¿Verdad? Entonces, pero el principio es evasor. Así es que, ven. Y ya cuando ganas más de 400,000, es un gran evasor. Entonces tienes que pasar. Y obviamente, pues tienes que tomar todos tus datos. ¿Vale? Bueno, recordar, porque se acerca ya la época de las anuales de física, ¿se acuerdan? En abril, ¿no? Hacemos las anuales de físicas. Bueno, recordar que si van a pedir devolución, a partir del año 2022 se activa de que si quieres pedir devolución tienen los contribuyentes que tener firma electrónica avanzada, ¿vale? Entonces cualquier solicitud de devolución tiene que ir con firma electrónica avanzada y aunque así literal no lo han dicho, yo entiendo que cuando presentes la anual la vas a tener que presentar con firma electrónica avanzada si tienes saldo a favor, ¿vale? Saldo a favor. Eso viene en el artículo 22B del Código Fiscal de la Federación, ¿vale? Porque luego algunos de estos trabajadores que presentan anual, pues les da saldo a favor, ¿no? Y entonces, obviamente, pues si les das saldo a favor, tendrás que hacer la anual con firma electrónica, ¿vale? Para poder solicitar la devolución. Oye, pero me dieron 1,000 pesos de saldo a favor, ¿también tengo que pedirlo con firma electrónica? Sí. Hasta el año pasado eran los de 15,700, pero a partir de este año dijeron que cualquier devolución, de cualquier monto. Oye, son 120 pesos. En la, ¿no? No, en todas las declaraciones que pretendas pedir devolución. Y recordar que, por ejemplo, en el caso de personas morales de régimen de confianza, tienen que hacer sus declaraciones con firma electrónica avanzada. No sé si vieron, al final te sale y te pone para que pongas la firma electrónica. Y lo digo porque algunos luego no la tienen, ¿no? No la tienen vigente. Y entonces, pues tienes que sacárselas porque si no, no puedes ni siquiera presentar el pago por eso. ¿Vale? Pago provisional. Y en la del IVA también te obliga a hacerlo con firma electrónica. O sea, de hecho, se presenta juntas, ¿no? La del IVA y la del ISR. Pero pues sí. Pero bueno, la ley dice eso. Las reglas misceláneas. Cuando vemos régimen simplificado de confianza, dice que la del IVA y la de ISR, de reciclo, de personas morales, de físicas no. Aunque, si ustedes recuerdan, la ley de régimen simplificado de confianza de personas físicas dice que tienes que tener firma electrónica avanzada. Aunque dieron una prórroga hasta el mes de mayo, para que no lo dejen así como que, ay, lo voy a hacer en mayo. No, se va a sacar una cita para firma, pues mejor verlo haciendo de una vez, porque te va a llevar tiempo. Ya ven que está en la fila virtual, ¿no? La fila virtual donde nadie sabe quién ahí está virtualizando las cosas, ¿no? Pero de repente entras y dices, pues voy en el turno 1977. Y pero me faltan 1977 contribuyentes y atienden creo que 10 al día, pues ya te pegaste, ¿no? Te va a tomar como de aquí al 2027, más o menos, ¿no? Más o menos. Ahora sí ya me llegó la carta de que voy a ir a la fila. ¿Ya qué? No, no hay citas, es que la están haciendo por fila virtual, ¿no? Entonces ustedes también pedido cualquier cita. Ahora dice, vamos a meter la fila virtual. Entonces, qué importante suena eso, ¿no? Estás en la fila virtual y solo es el turno 8997. Sí, porque te mandan el número que va, ¿no? ¿Sí? Y entonces va corriendo y dice, al siguiente día dice, ahora vamos en el turno 8994. Y dice, ya son 3 lugares. Y qué cosa más espectacular, ¿no? Ya te las compramos hasta el año pasado y ahora ya no se pueden comprar. Digo, cuando te urgía, ¿no? Porque de repente te urgía, ¿no? Porque necesitabas hacer una factura o algo y no tenías firma electrónica y dices, pues ya de modo, ¿no? Pagabas 300 y dices, bueno. Y pues ya ahora ya no se puede, ¿no? A partir de este 2022 como que el señor tenebroso se puso serio. Porque no se puede, ¿vale? Bueno, la fracción cuarta, ¿verdad? Recuerden, esas son las que por los trabajadores tienen que presentar declaración anual, ¿verdad? Son 5 supuestos, ¿verdad? Algunos son dobles, ¿no? Algunos son dobles, ¿sí? Como por ejemplo el que señala, ¿verdad? Que dejen de prestar antes del 31 de diciembre o tener 2 empleados. Son 2 cosas diferentes, pero ahí las pusieron juntas, ¿no? En la fracción B. Pero esas son las causales por las cuales los trabajadores tienen que hacer la declaración anual, ¿de acuerdo?
Cuarta, comunicar por escrito al patrón, ¿verdad? Que le efectúe el primer pago que corresponda por servicios personales subordinados si prestan servicios a otro empleador para que no se duplique el subsidio para el empleo. Bueno, ¿qué pasa? Ya lo hemos platicado por aquí, lo vemos mucho en las escuelas, ¿verdad? Que luego los maestros vienen y dan clase aquí y también dan clases en la Universidad Tecnológica, por ejemplo, ¿no? O Politécnica. Ya ves que hay muchas universidades aquí en Aguascalientes. Y entonces vienen, dan su clase y desaparece la huella y ¡ómbale! Que van volados a la tecnología. Y entonces, pues tienes trabajo con dos patrones, ¿verdad? Y obviamente, pues luego los trabajos por cuestiones de clases, pues te pagan a veces poquito, ¿no? No sé, platica, ya el primer sueldo que yo tuve aquí en la universidad, ganaban 994 pesos con 7 centavos. En el mes, ¿eh? No a la semana ni a la quincena, no nada, porque nos pagan cada mes, ¿no? Cuando eres de así de sueldos. Entonces, yo me pago aquí como todo está hoy, ¿verdad? Y me pagaban 294. No sé qué barbaridad. Me alcanzaba como para 2 tanques de gasolina, entonces. Y además, pues digo, ya ahorita ya venimos. Y en ese tiempo veníamos todos los días, ¿no? Y yo era tan feliz desde entonces, ¿no? Porque desde el 99. Ya luego me han ido subiendo, ya pagaron un poco más, ¿ya? Obviamente, ¿sí? Pero en aquellos tiempos, pues, para la gasolina y pues a mejor un chesco en la cafetería. Y no diario, porque es que no puede ser. No daba 994, pues cuánto costó el refresco, costó 20 pesos la cafetería, ¿no? Porque es más caro que la tienda. No me alcanzaba ni para eso, ¿no? Pero así era yo feliz. Soy todavía, ¿no? Soy todavía feliz. Fíjate que, además, no sé si les platiqué en alguna ocasión, pues yo ahí entre mis clientes de repente llegó uno y me dice, pues quisiera que usted me hiciera aquí una auditoría. Va, una gasolina, es una gasolinita, sí. Una gasolina es un negocio lícito, sí. Lícito. Todo muy bien, yo ya hice mi auditoría. Eso ya les voy a platicar, ¿verdad? De la gasolina. Pero muy divertido, ¿no? Y entonces eventualmente pues yo era muy feliz y ya hice mi auditoría y todo. Y de repente pues cuando en la auditoría empecé a revisar, digo, este señor todos los días depositaba $9,999 para como aportaciones de capital. El señor vivía en Estados Unidos, en Los Ángeles, y venía a Tijuana, porque Los Ángeles y Tijuana no están muy lejos, ¿no? O él venía o mandaba un chalán, no sé, y mandaba depositar $9,999. Y me empezó a sonar, bueno, ¿por qué $9,999? Resulta que a los $10,000 tienes que hacer un informe de por qué estás haciendo ese depósito, ¿de acuerdo? Y resulta que no, empezó a sonar mal el asunto, ¿no? Pero todos los días, ¿no? Y además depositaba a nombre de la esposa y a nombre de los socios de la empresa. Y ya dije, y entonces vas descubriendo y dices, ya platicas ahí con los empleados, como venían de Estados Unidos. Y dicen, pues es que el jefe es narcotraficante. Y ya te será así como que te empieza a dar frío, ¿no? Y ya, entonces ya acabé mi auditoría, me pagaron así con puros dolaritos y todo. Y yo dije, pues viva la vida, ¿no? Oye, pues sí, además, fíjate, con la que me pagaron, me compré un coche nuevecito de agencia. Me pagaron bien. Por una auditoría de 3 años. Si eran 3 años los que revisé. Pero oye, me pagan y digo, pues voy y me compro un Cavalier nuevecito. Porque era lo de moda. Hace algunos años, ¿no? Y entonces ya me salí, ¿no? Pero terminé la auditoría y ya me llama el jefe de jefes. El jefe de jefes, pues ya sabíamos que era algo raro, ¿no? Había cosas raras ahí. Y entonces me dice el jefe de jefes, oiga, ¿cuánto usted? Bien, entonces, véngase a trabajar acá a Estados Unidos. Le ofrezco lo que usted quiera. Y yo dije, y yo dije, y además tú sabes cuando te dicen así por tirar, ¿verdad? El anzuelo, o cuando te dicen que alguien que sí puede, ¿no? De repente me decía uno de los empleados, que el jefe a veces ahí en el cajón tenía $1,000,000. Bueno, $1,000,000 es una feria, ¿no? Y aquí en el cajón nomás para, pues usted sabe, ¿no? De repente llega el jardín y dice, oiga, tenemos que cambiar aquí este arbolito. Tenga, $200. Y dice, $200. Pero podés sacar hasta $1,000,000. Porque dije, puto, si yo soy tan feliz dando clases en la universidad, imagínate, yo no voy a poder reprobar a nadie.
pues eso no puede ser. Sí, oye, bueno. La verdad es que, y me lo dijo así al tiro y al vuelo, yo le dije, no, la verdad es que no estoy interesado. Yo soy muy feliz. La verdad es que gano un poco, porque llevo 994, imagínate, ¿no? Y entonces dije, no, la verdad es que no me interesa. Yo que muy a gusto. Y fuimos a Los Ángeles, y, bueno, no a Los Ángeles, yo a Tijuana, porque en ese tiempo no tenía visa. Y entonces fui a Tijuana y platiqué con el jefe de jefes, ¿verdad? Y fíjate que como a los 2 años lo detuvieron. Y todavía está en la cárcel, o sea, tiene como 15 años en la cárcel. O sea, es un tipo de cuidado, como Pedro Infante, ¿no? ¿Sí? Pues sí, a ver qué dice la película de dos tipos de cuidado, ¿no? Y dije, pues a lo mejor le hubiera seguido el camino, ¿no? O sea, afortunadamente. ¿Ustedes qué hubieran dicho? ¿Aceptaban o no aceptaban? Pues lo que quieras ganar, ¿eh? Lo que quieras ganar es una cantidad que va desde 0 hasta infinito. Entonces dices, no, igual estaba mal. Pero la verdad es que no me interesó, ni nunca me interesó, la verdad es que lo pensara yo, que dijera, pues sí, lo voy a hacer. No, o sea, y así lo contesté al vuelo, ¿no? Porque dije, no, estoy practicando estas cosas. No lo sé. Vamos al jefe de jefes, pues ahí ya, sigue en la cárcel. Entonces. Artículo 99, obligaciones de los patrones. ¿Vale? Quienes hagan los pagos por conceptos a que se refiere este capítulo tendrán las siguientes obligaciones. Fracción primera, efectuar las retenciones que señala el 96. Y a mí siempre me ha llamado la atención este artículo porque dice efectuar las retenciones. Entonces, dice efectuar. Así dice la ley, ¿eh? Está acoplado y pegado y todo. Y dice, y enterar no dice, ¿verdad? Porque habitualmente en casi todos lados dice efectuar y enterar las retenciones. Ahí no sé si se les olvidó, fue un bodegón, no sé qué onda, y de repente yo he conocido empresas que han aprovechado esa situación de que no habla específicamente de enterar. Habla del hecho de efectuarlas. Entonces, por ejemplo, una empresa viejita que yo conocí, que era, se llamaba Mexicana de Aviación, hace algunos años de repente, pues ya saben, el contrato al famoso Gastón. Imagínate, contratas a Gastón, pues ¿qué va a pasar? ¿No? Pues, lo llevó a la quiebra. Y entonces retenía el dinero a los trabajadores y no lo pagaba. Y nunca lo pagó, o sea, las retenciones por sueldos. Y en muchos de los casos, lo que han hecho algunas otras empresas es esto. Pues, ¿qué no dicen más? Que retenga. Y entonces digo, y retener es agarrar, darle la lana. ¿Eh? No dice que la pague. Se quedaba. Yo no estoy recomendando eso. Simplemente ahí lo dice. Está mal redactado, en mi opinión, porque debería retener y enterar el impuesto. Pero pues así lo dice. O sea, la obligación del patrón es quítales a los trabajadores, ¿no? Y bueno, debió decir enterar. Pero pues, no sé si a alguien se le pasó, qué onda con eso. De todos modos, les recomiendo que paguen las retenciones. Pero claro, estos grandes contribuyentes de repente, o sea, por ejemplo, ahorita Interjet tiene un montón de adeudos de retenciones de sus trabajadores, porque igual, pues de aquellos de retuvieron, ya luego no pagaron. Recuerden que los pilotos luego ganan bien, o sea, no cualquier cosa. Y obviamente, pues ya sabes que entre más ganas, pues la retención obviamente tiende a ser mucho más grande, ¿no? Ya lo vimos en los ejercicios, no sé si se dan cuenta, ¿verdad? No era lo mismo el patrón A que el patrón B, ¿cierto? O sea, la retención debe ser mucho más grande la del A, ¿no? Que eran ingresos más altos, ¿sí o no? Supongo que sí se dan cuenta. Pues eso, no lo hagan, pero pues ahí está. Mal hecho, pues así está de mal hecho. Es como, yo siempre me he preguntado, ¿por qué no dice cómo se aplica la tabla? Ya pasamos todo, de hecho es el último artículo de la ley, en el apartado de sueldos, y no dice cómo se aplica la tabla. O sea, no dice, al ingreso resta el límite inferior y... No dice. Lo hemos ido aprendiendo por generación universal, pero pues debía la ley decirlo, abiertamente decir, sí, resta al ingreso el límite inferior, y luego lo multiplicas por el porcentaje, y eso más la cuota fija. ¿Vale? Y de repente ustedes han inventado procedimientos. Mira, en exámenes, hijo, ay, sí, hay que multiplicar el ingreso por el porcentaje. Pues, vale, bueno, obviamente le da una cosa bárbara, ¿no? O sea, se le olvidó restarle el límite inferior. Antes que lo hacíamos a mano, ¿no? Porque ahora ya que lo hacen en computadora, ya hasta les pongo cómo hacerlo. Entonces, eso no era esa gracia. Pero antes sí había quien inventaba procedimientos. Pues como la ley no dice cómo se hace, pues inventabas uno. Y decías, sí, pues yo voy a poner uno, ¿verdad? Ya en que yo les decía que les platicaba a los japoneses y me quedaban así viendo con...
Y hasta se les abrían los ojos así. Entonces, la tabla, y la tabla. Y luego ya le enseñaba todas las tablas y yo, ¿cuántas tablas? Sí, oiga, fíjense qué sufrimiento, ahorita me quiere pagar tan poquito. Es un aumento de mis horarios, ¿eh? Para que veas, ¿no? Entonces era una cosa muy divertida. Sí, oye, porque los japoneses son curiositos, entonces, pues, sí, les gusta mucho. A ver, ¿cómo se hacen los cálculos? Luego no los entienden, pero lo dicen, ¿sabes? ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, muy bien. Calcular el impuesto anual de las personas que hubieran prestado servicios personales subordinados en los términos del 97. Ya decíamos que el anual no es opcional, ¿sí? Porque ya no hay, hasta hace muchos años, hasta el año 2004, había la obligación de presentar la declaración informativa, una informativa de sueldos, donde declarabas pues cuánto le habías pagado a cada trabajador, cuándo estaba exento, cuánto era la previsión social, cuánto era la previsión social exenta, etcétera. Es un formato que es la declaración informativa múltiple, ¿sí? Todavía existe y se utiliza para algunas cosas. Por ejemplo, para presentar las retenciones de residentes en el extranjero, pues sigue usando ese mismo formato. Pero el anexo 1 y 2 eran para sueldos y el 2 era para las demás retenciones de honorarios, de arrendamiento, de intereses, de premios, etcétera. Se han visto, ¿no? Que sí recuerdan que, imagino que los que trabajan ya habrán visto que las personas morales le retienen a los honorarios el 10%, a los de arrendamiento el 10%, ¿verdad? Pues ahí se informaba. Ya la quitaron, ¿sí? Y entonces mucha gente pensó que cuando quitaron la informativa, pues ya no había que hacer anual. Y ya dicen, hay que hacer anual. Y yo, sí, o sea, la anual no la quitaron. Lo que quitaron fue presentar la declaración físicamente. ¿Se acuerdan que ya ayer lo decíamos, ¿no? ¿Cuándo era el último día para presentar la informativa de sueldos? O las diferencias de sueldos. Ya lo decíamos, ¿no? Aquí lo dijimos esta clase. Quedó grabado. Está en YouTube, por si tienen la duda, ¿verdad? Y me dicen, el maestro no lo dijo. Sí, lo dije, que ayer se decía. Ya hoy ya es extemporáneo el hecho. Ahora, me han preguntado en algunos casos, ¿cuántas veces han revisado sueldos? Sueldos es muy raro que revise la autoridad. Aunque en la anual de personas morales, ¿sí?, viene el cuadro de sueldos. ¿Sí? No sé si lo han visto. Y ahí en el cuadro de sueldos te dice cuánto retuviste y cuánto debiste haber pagado. Y te saca las diferencias. Y por ejemplo, en mayo casi siempre tiene diferencias. ¿Por qué razón creen que tiene diferencias mayo? Por el reparto de utilidades, porque luego recordad que el reparto de utilidades se paga inclusive a los trabajadores dados de baja, ¿cierto? Pero luego muchos de estos tardan en venir a cobrar. Entonces tú tienes un saldo así, o sea, retuviste de PTU, no sé, 10,000 pesos. Pero resulta que nada más pagaste 9,300, porque resulta que los otros 700 son de trabajadores que no han venido a cobrar. Y recuerden que sueldo se causa hasta que el trabajador cobra. Mientras no cobre, pues no se causa el impuesto, ¿sí? Y entonces tienes que esperar a que el trabajador venga a cobrar sus utilidades para poder meter esos recibos y registrarlos. Y ya les decía inclusive, ¿sí?, que por ejemplo, ahorita que vamos a hacer la anual, tenemos que cancelar los recibos porque hay trabajadores que nunca vienen, ¿no? Oye, resulta que tengo un trabajador que se fue a vivir a Estados Unidos. ¿Puede pasar con la vida real? Sí. O sea, estaba trabajando en la empresa, dejó de trabajar en la empresa y se fue a vivir a Estados Unidos. O sea, anda de mojarra por allá, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya no va a venir a cobrar. O no sé si puede decir, voy a cobrar al reparto de utilidades y luego otra vez me regreso a Estados Unidos. Pues a lo mejor le va a salir más caro el asunto. Y además, pues si está de ilegal, pues hay que pasar la frontera, ¿no? Cuando tienes papeles, pues luego es más fácil, pero si no tienes papeles, pues sí es complicado atravesar la frontera de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿no? Por citar un caso, ¿no? ¿Sí? O trabajador que vivía aquí y ahora ya se fue a vivir a la Ciudad de México. También puede pasar, ¿no? Y pues dice, voy a cobrar ahí 1,000 pesos que me toca de utilidades. Pues no viene. Y entonces ese recibo lo que tengo que hacer en el mes de enero es cancelarlo, porque yo lo tengo activo, ¿cierto? Y entonces lo tengo que cancelar para que se elimine ese reparto de utilidades. ¿Qué pasa con el reparto de utilidades que no se cobró? Bueno, pues se suma al reparto de utilidades del año actual. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, pues, obviamente, ese trabajador ya no entraría al cálculo anual porque no cobró, ¿verdad? Sí, no cobró. No cobró el reparto de utilidades. Y recuerden que los trabajadores se les paga aunque sean trabajadores que hayan estado vigentes el año anterior, porque el reparto de utilidades va atrasado un año, ¿no? ¿Sí? O sea, el que estamos pagando, el que vamos a pagar ahora en mayo de 2022 es el que corresponde al año 2021.
Y puede ser que un trabajador que estuvo dado de alta enero y febrero de 2021, pues le toque algo de reparto de utilidades, ¿de acuerdo? No le va a tocar todo, ¿verdad? Pero sí le toca una partecita. Pues obviamente hay que cancelar esos recibos si el trabajador no viene. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por concepto de este capítulo en la fecha que realicen la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia para efectos de la legislación laboral y de los artículos 132, fracciones 7 y 8 y 804, fracciones 2 y 4 de la ley. ¿Qué son estos? Los FDIs de nóminas. Los FDIs de nóminas. Habitualmente, ¿verdad? Recordar, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Más tarde, en esta clase, hay 3 formas para expedir los recibos de la nómina. 3 formas para expedir los recibos de la nómina. Primera forma es mandárselo al correo del trabajador. Mandárselo al correo electrónico del trabajador. Dice el fisco que le mandes el XML, ¿no? Y entonces el trabajador lo recibe y dice, siempre me manda spam, ¿no? Porque el XML ya ves que empieza así como que es error. Pues empiezan los XML, ¿no? Yo los he leído y digo, ¿qué trabajo para hacerlos, no? Dicen pues cosas sin sentido y sin razón. Pues lo que dice eso es que le mandes por correo el XML al trabajador. Primera forma. Segunda forma, que lo hagas a través de una página electrónica del patrón. ¿Sí? Del patrón, por ejemplo, aquí en la universidad tenemos encima, ¿no? Hay una encima para estudiantes, pero hay una encima para profesores. ¿No? Son diferentes plataformas. De hecho, por ejemplo, donde yo hago el pase de lista, ustedes no pueden entrar, ¿no? Ese es nada más con los profesores. Pues haz de cuenta, ¿verdad? Pero ustedes sí pueden entrar a ver sus calificaciones de manera personal. Pero pues sí, yo voy a ver la de la compañera. Si no sabes su contraseña, pues no creo que la puedas ver, ¿no? Y si, pero es que es mi amiga, pues sí, pero no puedes. No, si ella te lo da, pues bueno, ya es otra cosa, ¿verdad? Ojalá vienen aquí y me dicen, maestro, pásame la calificación de todos. Y digo, no, ¿ya? No se puede. Es información confidencial, ¿cierto? Porque igual que les pudo haber ido muy bien, pues también les pudo haber ido muy mal, ¿no? Entonces es información delicada, ¿no? Hay cosas que pues no se pueden compartir así tan fácilmente. Y entonces, pues lo mismo pasa con los recibos de nómina, ¿sí? Es una información delicada, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Porque si tú le pasas al trabajador la nómina de todos los trabajadores, se va a quedar viendo a ver, uy, ¿a este por qué le pagaste 3 centavos más? Y de verdad, llegan y lo reclaman. Y dicen, es que él gana lo mismo que yo y ganó 3 centavos más que yo. Y dices, y ahora como hacemos transferencia, pues transfieres hasta los centavitos, ¿no? ¿Sí? Pues es el depósito por 1220.47. Y resulta que el otro ganó 1220.50 y dice, es que se ganó 3 centavos más que yo. No puede ser. Si te quieres quitar ese problema, pues en la página, pues nada más que puede entrar a ver su recibo, ¿no? Así como yo no puedo entrar a ver el maestro que está antes que yo, ¿no? No puedo entrar a ver el recibo de nómina, ¿cierto? Entonces, pues, esa es la segunda opción, a través de una página electrónica, preferentemente, pues que sea un acto privado, o sea, que nada más la persona, pues a través de ciertos controles, puede entrar a ver su recibo de nómina. Tercera forma, ¿sí? Y recuerden que son las reconocidas por las reglas, ¿verdad? Ay, está muy rara. La tercera forma es imprimir los recibos y se imprimen los recibos de enero a junio y se tienen que firmar en julio. Y los de julio a diciembre se tienen que firmar en enero del año siguiente al que corresponde. Y la compañera dice, eso es lo que dice la regla, sí, eso dice la regla. Y está raro porque, oye, no saben, ¿no? Margarito, no, es Juan Manuel Antonio Margarito Hernández Martínez, y pone todo su nombre, y se llevan como 5 minutos en ponerlo, porque ya ves que no es muy rápido para escribir, ¿no? Y entonces imagínate firmar, y además nómina semanal, ¿no? Imagínate todos los recibos que tiene que firmar, pues 26, ¿no? Entonces firma los primeros 26 y se lleva 3 horas en firmarlos, y luego el siguiente año otra vez firman los siguientes 26 recibos, ¿no? En el mes de enero. Entonces eso es lo que dice la ley, ¿vale? ¿Qué hacemos habitualmente en la práctica? Pues hacemos la nómina y te la pasamos para que la firme el trabajador, ¿cierto? Eso es como que lo más normal. Pero eso es lo que hacemos en la realidad, ¿sí? Pero en el mundo teórico son las 3 formas, ¿no? Correo electrónico, ¿sí? Oye, y luego de repente te llega el cuchara veloz, ¿no? Porque el cuchara veloz era un obrero. Tiraba duro la cuchara para la cuestión de la construcción. Y entonces yo puse ese correo electrónico, el cucharaveloz@gmail.com. Pues así era tu correo, fíjate.
Y entonces, pues obviamente, ¿no? Sí, pues era maestro albañil, pues quería presumir que él era el cuchara más veloz. Oye, que si piensas en cuchara y te lo piensas en sopa, o en menudo, no sé qué, ¿verdad? Pero no, ese era para la mezcla, ¿no? Agarraba, tiraba mezcla, que daba gusto, ¿no? Entonces, pues el cuchara veloz llegó a la empresa. Así son los trabajadores de Román. Oye, luego no te pongas correos así bien gachos, ¿no? Yo conocía a uno que alan el puerco y tú dices, y además era real, ¿no? @hotmail.com. Y dices, no, no manches, ¿no? Mona Bobea. Ahí andaba la mona. Y obviamente, aunque la mona se vista de seda, pues Bobea se quedaba, ¿no? Y era porque llamaban, creo que se llamaba Mónica, ¿no? Pero pues, o sea, esos correos, pues como que no cuadran con tu vida, ¿no? Ya luego lo cambió, ¿no? Y hoy ya lo uso de ejemplo y se enoja porque además es maestra de aquí. Y entonces dice, oye, pues suena mal, ¿no? No sé ustedes qué piensan, ¿no? Y entonces, si tienes un correo de esos, pues mejor cámbiale, güey, porque pues es parte, ahora ya no se identifica el correo, ¿no? Para todo, es parte de tu traje, ¿no? ¿Sí? Antes venía de traje, profesora con la pandemia, lo de plaque, me va, ¿no? Pues es así. Bueno, entonces, pues ya reconocidas esas tres formas de emisión de los recibos, la otra no es legal, ¿verdad? La que decimos que hacemos, todo, que emitimos los recibos, nos los firma el trabajador y listo. Y ojo, jóvenes, ¿verdad? Lo que vamos a ver, pero es muy importante que los trabajadores firmen los recibos de la nómina, ¿sí? Es muy importante. Bueno, fracción cuarta, solicitar las constancias y los comprobantes a que se refiere la fracción anterior, ¿sí? O sea, se refiere a la constancia o bien los recibos de la nómina timbrados para que tú tomes. Pero claro, es que es más fácil la constancia porque solo una, ¿no? Los recibos timbrados, imagínate que ya estás en octubre, pues ya llevas un montón de recibos timbrados y es que pagas semanal y los tienes que sumar para poner cuánto es el grabado y el exento. Pues es difícil, ¿vale? Y en cambio, la constancia, pues ya es un resumen global. Yo te recomiendo que mejor si vas a pedir las constancias, pues pide las constancias de retención, ¿de acuerdo? Cuando inicies la prestación de servicios y cerciorarse que el trabajador esté inscrito en el registro federal de contribuyentes. O sea, tienes que, es una obligación de los patrones, ¿eh? Ojo, ¿sí? ¿De cuánto es la multa por no cerciorarse? De 833 por trabajador, ¿sí? ¿Y cómo te cercioras? Pues antes entrábamos y veíamos con la CURP y ya nos decía, aquí está el RFC. Y lo imprimíamos y esa era ya no sabíamos eso. Ya estamos bien cercioraditos, ¿no? Ahora hay que pedirle la constancia al trabajador del RFC, ¿vale? A cada trabajador, sí, a cada trabajador, porque ya que yo les digo que si fuéramos una empresa que tiene 4,500 trabajadores, y obviamente pues hay una rotación ¿sí? de trabajadores, ¿no? Y entonces obviamente pues tienes que llevar tu constancia de inscripción al RFC, ¿sí? Hasta el año pasado era fácil, pero este año pues ya se pone un poco difícil la situación. Y otra vez, pues, ¿por qué se ha puesto difícil? Bueno, fíjate que nos han llegado muchos casos de trabajadores, ¿verdad?, que los han registrado en otras empresas. ¿Cómo lo registramos? Con la CURP. ¿Eh? ¿De dónde sacamos los datos para la CURP? Pues es que está re fácil, ¿no? Pues entras al Facebook y ahí tiene tu fecha de nacimiento. ¿Sí o no? Porque viene tu cumpleaños, ¿no? Y dice que cumples 33 años y te dices, ah, mira qué fácil, me la pones, ¿no? Y pues ya sé, y además digo, ¿de dónde eres? Y ya ves que le pones ahí, ¿de dónde soy? De Aguascalientes, entonces ya sacas los datos de la CURP, ya tienes la fecha de nacimiento, el nombre, y obviamente pues sacas los datos de la CURP. Y obviamente pues los daban de alta. ¿Para qué los daban de alta? Generaban subsidio para el empleo y lo acreditaban en las empresas. ¿Sí? Se te daban de alta con un salario muy bajito, ¿sí? Y te daban de alta en 7 empresas y entonces te pagaban subsidio en todas las empresas. Para cuestiones de planeación ilegal, ilegal, ¿qué hacen ese tipo de empresas? Tener cuidado, inclusive aquí una compañera de hace unas semanas me platicó que su mamá pues de repente encontró y dice, ¡y estaba de alta en Chiapas! Y dices, ni siquiera conoce Chiapas, ¿verdad? Jamás ha visto Chiapas en su vida. Y resulta que está de alta allá, ¿no? Y nos pasa mucho en Oaxaca, en Chiapas y en Nuevo León. No sé por qué. Ya es la cuna de la cuestión de la planeación fiscal. Tener cuidado, ¿verdad? ¿verdad? Y los daban de alta con este esquema, los registraban y los metían a la nómina para hacer deducciones. ¿Vale? Es fácil. No está tan complicado el asunto. ¿Vale? Deberán solicitar al trabajador que comunique por escrito antes de que se efectúe el primer pago, ¿sí? Si ya tienen otro patrón para que no les dupliquen el subsidio para el empleo. ¿Qué decíamos, no? Del trabajador que labora aquí en la UA, pero también trabaja en la tecnológica, tiene que escoger alguna de las dos para que ahí no le vayan a duplicar el subsidio para el empleo.
¿A cuál le debe de avisar? Pues le debe de avisar a la que gane más. ¿No? A la que gane más. Porque resulta que una tecnológica gana 5,000 al mes y aquí en la UA pues gana 987 como yo, ¿no? Entonces, pues mejor le aviso a la de la tecnológica. Porque ahí a lo mejor ya no me toca subsidio, ¿cierto? De 5,000 pesos ya no tocaba subsidio, ¿se acuerdan? Al mes. Y entonces, pero aquí donde gana 3,000, sí le toca algo de subsidio para el empleo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces te conviene más avisarle con el que tengas más ingresos. Y ya no me vais a aplicar el subsidio por nada. Porque me lo va a aplicar acá o me gano. Así que tú puedes decirle al trabajador, si te cae bien, si te caen mal, pues dile otra cosa. Pues sí, porque hay unos que nos caen mal, ¿no? Son muy rebeldes. Fracción 5, solicitar a las personas que contraten para prestar servicios, les proporcionen los datos para inscribirlas en el RFC, ¿vale? Recordar la multa, ¿sí?, que se aplica por tener trabajadores no inscritos en el RFC, de 833 pesos, para que tengan especial cuidado con eso. Proporcionar más tardar el 15 de febrero, ¿verdad?, las personas que hubieran prestado servicios personales subordinados, ¿sí?, el comprobante fiscal de los viáticos pagados en el año de calendario, que se les aplicó el 93 fracción 17, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes los viáticos exentos? ¿Sí? Viáticos exentos. ¿Cuándo era un viático exento? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos, y pues se pregunta. Pero digamos, pues, ¿cuál es el requisito fundamental para que sea exento? Que el comprobante fiscal esté a nombre de la empresa que le está proporcionando. La empresa puede ser, ya saben, puede ser una persona física o moral, no hay problema, pero tiene que estar a nombre de la empresa. Nada que hago las facturas a mi nombre. No, procede. Tienes que hacerlas a nombre de la empresa que te está mandando, ¿vale? Y pues ya sabíamos, hospedaje, alimentación, habitación, transporte, etcétera, ¿sí? Hasta, por ejemplo, eventos, inscripciones a eventos, ¿vale? Y esta se tiene que hacer a más tardar el 15 de febrero. Ahorita vamos a ver que los FDIs de viáticos se tienen que expedir, ¿verdad? Y entonces, pues el trabajador se debe expedir un CFDI de viáticos. Dice, inclusive hay una regla miscelánea que dice que si aplicaste el CFDI de viáticos, o sea, tú cada periodo que estás aplicando los CFDIs de viáticos, ya no tienes que hacer la declaración anual. Pero si no lo haces, sí tienes que hacer anual, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con cada periodo? Oye, tengo un vendedor que vende aquí y en Zacatecas. Pues casi siempre va a tener que traer viáticos, ¿no? Porque en Zacatecas está ahí a 1 hora, pues a lo mejor va a hacer ahí su mercadeo, entrega mercancía, etcétera, ¿verdad? Pues obviamente va a gastar en viáticos, entonces cada semana, pues seguramente va a decir, esta semana me gasté 1,000 pesos de viáticos, y pues le haces el CFDI por 1,000 pesos de viáticos de facturas que te trajo a reembolso, ¿vale? Y la siguiente semana, no, ahora fueron 1,300, ¿eh? Y pues trae las facturas de 1,300 pesos de viáticos. Ahora fueron 5,000 pesos, me quedé hospedado ahí en Zacatecas. Sí, hay un artículo de reglamento, inclusive la gasolina. Aunque, en realidad, con gasolina yo no recomiendo que la metan en efectivo, porque pues casi siempre el fisco ve las facturas en efectivo y dice, es así como un infarto, no puede ser deducible una factura pagada en efectivo de gasolina. Cuando es de viático se supone que sí, pero el fisco siempre te va a meter en problemas cuando le haces eso, y sobre todo si vas a pedir devoluciones, ¿no? ¿Sí? Porque a ver que luego te piden las cosas. Sí lo puedes hacer, inclusive por valores superiores a 2,000 pesos, ¿vale? Pero yo sí te recomiendo que si los valores exceden, mejor sí dile al trabajador, tienen la tarjeta de nómina, ¿no? Que los pague con la tarjeta de nómina. O sea, tú hazle transferencias a la tarjeta de nómina y de ahí se puede hacer el pago por esto, sin problema. ¿Es deducible? Sí. ¿Sí? Recuerden que la ley habla de cuando las operaciones se hacen de la cuenta fiscal del patrón, ya sean por transferencia o cheque, tienen que ser de la cuenta del contribuyente. Pero cuando son con tarjeta de crédito, débito o servicios, puede ser de cualquier persona. Hay una limitación. En este caso, pues entraría la del trabajador. Y como tiene la tarjeta de débito, con esa puede pagar sin problema, ¿vale? Y sí lo puedes hacer deducible. Que te dé los tickets de la tarjeta para hacer los pagos. ¿Sí? Si los educa, luego sí lo hace, ¿no? Sobre todo los primeros días sufren, pero después ya como que ya están bien educados, que así debe ser. Sobre todo los que son constantes, ¿no? Si vas a mandar una vez, luego sí batallas un poco. Pero después ya es como que lo agarran, sí, no, es que si no pago con tarjeta, luego no me lo reembolsan. Y entonces, voy a pagar con tarjeta y ya estoy que trae la tarjeta y ahora ya no está la persona de volada, ¿no? Exacto.
Bueno, presentar a las oficinas autorizadas el 15 de febrero de cada año. Aquí lo hemos visto, ¿no? Ah, no. Es el de la opción, la fracción 7 del 94, que es cuando tú enajenas acciones de la empresa. ¿Se acuerdan que eso lo vimos para las grandes empresas? Que si tú vendías acciones de la empresa, ¿verdad? Cuando te pagaban, al de Televisa, que le pagaban 100,000 en efectivo y 400,000 con acciones de Televisa. Y entonces a la hora que vende las acciones de Televisa se tiene que hacer una informativa. Eso sigue estando vigente, se tiene que presentar el 15 de febrero por las opciones que hayas tomado, ¿sí? De este. Y están exceptuados de las obligaciones los organismos internacionales que establezcan los tratados o convenios. O sea, por ejemplo, las embajadas pues no tienen que hacer esto. ¿Por qué no tienen que hacer esto? Porque pues por convenio. Y obviamente las embajadas de México en los países, o sea, la embajada de México en Los Ángeles, es lo mismo, ¿no? Allí en Los Ángeles no le retienen ISR de Estados Unidos, aunque ahí vivan los cónsules mexicanos y todo, pero pues obviamente en México no le retenemos ISR a los embajadores de Estados Unidos, a la gente que trabaja en la embajada de Estados Unidos en México. Bueno, vamos a ver la ley del subsidio para el empleo. ¿Hay una ley? Ese era el último artículo de la ley, 99, ¿verdad? ¿Hay una ley para el subsidio para el empleo? Sí, despuésito de la ley del ISR hay una ley de subsidio para el empleo, una ley especial que regula eso, el subsidio para el empleo. Si ustedes lo buscan en la ley del ISR, lo van a encontrar exactamente después del final de la ley. Y dice, ley del subsidio para el empleo. ¡Oh, pues existe! Sí, así es. Se creó esta ley desde el año 2014, ¿verdad? Aunque el subsidio para el empleo realmente se creó en septiembre de 1993. Desde ahí se comenzó, bueno, 1 de octubre de 1993. Lo que pasa es que antes se llamaba crédito al salario, así se llamaba, ¿vale? ¿Qué era lo que trataban de emular con el crédito al salario, ahora subsidio para el empleo? Era, pues como lo que hacen en Estados Unidos, ¿no? Que le devuelven impuestos a las personas. Por ejemplo, ahora que hubo la pandemia, pues activaron este esquema y les mandaban dinero a las personas físicas, ¿de acuerdo? Por persona física le daban hasta $1,000 por mes. ¿Y por qué era? Pues porque el gobierno americano quería, ya ven que hubo muchos problemas con la cuestión del COVID, ¿sí? Y entonces era un estímulo. Aquí en México, en el año 93, 94, pues la peor crisis de México en los últimos 40 años. Y entonces de repente, pues el gobierno dijo, les vamos a dar a cada trabajador dinero. Y entonces ya contaron los trabajadores. ¿Cuántos son? 20 millones. En aquellos tiempos eran 20 millones. Ahora son 50 millones, ¿no? Y entonces digo, hoy tengo que hacer 50 millones de cheques. Y la señorita de ahí digo, no tengo tiempo. ¿Ya? Ya ven que los funcionarios públicos no son así como muy cambiadores, ¿no? ¿Cómo que tengo que hacer 50 millones? Sí, para cada contribuyente. Digo, no, haga otro. Y entonces dijeron, que lo paga el patrón. Y luego, ya cuando haga la provisional, ahí se lo descontamos. Y así funciona, ¿no? Ya han visto. En aquellos tiempos, cuando se creó la ley del subsidio del crédito al salario, el subsidio, el crédito al salario se puede restar de todos los impuestos, o sea, se puede restar del ISR, del IVA, del IEPS, etc. Luego, pues ya vieron que se abusó de este hecho. ¿Por qué se abusó? Bueno, es que recuerden que el subsidio para el empleo lo que hace es que aumenta tu ingreso, ¿no? Y entonces llegaba la compañera ahí a trabajar a una empresa y le decían, pues nosotros le vamos a pagar 1,000 pesos libres. Y la compañera decía, ¡ay! Y decía, pero resulta que no la engañaban porque eran 950 pesos de sueldo más 50 pesos de subsidio para el empleo. Y entonces la compañera decía, oye, pero es que me estás descontando el subsidio. Pues yo le dije que eran libres. ¿Ah? Y ya la compañera decía, pues ya me engañaron. Y pues ya, así quedaba, ¿no? Entonces, eso no le dejó de usar al fisco, porque todos los patrones estaban, pues, con gorro ajeno, luciéndose, ¿no? Porque aumentaban los sueldos, ¿eh? Con parte del subsidio. Y sobre todo los que ganan poquito. Por cierto, no se enseñaron ahí. Hoy salió que hay 19 millones de trabajadores que ganan un salario mínimo. ¿Sí? 172, ¿qué? 187. 20 millones de mexicanos. No muchos, ¿no? Pues sí, porque debemos tener como 50 millones de trabajadores, ¿no? 50 millones, pues 20 millones ganan el salario mínimo. Lo dijo el INEGI, no yo. Oye, es una cantidad grande, ¿no? ¿Sí? Siento que el 40% de los mexicanos ganan el salario mínimo y dicen los de este salario. Ganamos hasta medio el salario mínimo. Y de, che.
Sí, pero ya saben que están ustedes recibiendo el 80% en conocimientos, ¿verdad? Eso pues, no está valorado, en su caso, ¿verdad? Yo sé que ustedes dijeron, oye, yo quiero que todo fuera en dinero, pero sí, pues no se puede, ¿no? No se puede todo. Algún día, cuando ya sean grandes, pues, pueden hacer eso con sus trabajadores. Bueno, vamos a la ley del subsidio para el empleo. Viene el artículo 10º del decreto del año de 2014, ¿verdad? Se otorgará un subsidio para el empleo en los términos siguientes. ¿Sí? Los contribuyentes que perciban ingresos previstos en el primer párrafo y fracción primera del 94. ¿Cuál es el primer párrafo y fracción primera del 94? ¿Se acuerdan? Uy, compañeros, qué bárbaros. ¡Qué escándalo! Eso lo acabamos de ver. Pues también les estoy preguntando a los que están en línea, pero también, ya ves que ellos están dormidos, también, los veo, pero hoy otros están viendo las novelas. De repente cuando se iba a la lista, digo, oye, Juan Ramón Martínez, ¿por qué no me amas? Y me quedo así como que, ay, ¿por qué Juan Ramón no ama Alma Susana? Pues sí, porque se ponen nombres así muy... Y odio esas cosas y yo me quedo así como, ay, ¿qué va a pasar con ese amor? Bueno, para los que ya se les olvidó todo en la vida, y ahora que puede pregunta de examen. El primer párrafo son los sueldos y salarios, y la fracción primera son los sueldos y salarios de los funcionarios públicos de la Federación, de los estados y los municipios. Son los trabajadores, ¿no? ¿Verdad? El 94 es el que habla de los ingresos. Y ya de la fracción 2 en adelante, habla de asimilados, ¿no? De asimilados a salarios. ¿Sí? El primer párrafo también dice asimilado, pero realmente es un trabajador. Lo que pasa es que lo que cambia es el patrón, ¿vale? Uno son patrones, personas físicas y morales, y lo de la primera fracción primera, pues es el gobierno, ¿no? Y sus 3 esferas de aplicación. Entonces, nada más es aplicable el subsidio para el empleo para los trabajadores de las empresas y para los trabajadores del gobierno. No aplica para ningún otro concepto. ¿Sí? Oiga, yo soy asimilado a salarios. Ya lo vimos aquí, inclusive práctico, ¿no? ¿A cuántos les aplicábamos subsidio para el empleo? En el patrón C. ¿A cuántos les aplicábamos subsidio para el empleo en el patrón C? Eran los asimilados, ¿no? A ninguno. Eso, a ninguno. Sí, porque acuérdense que había 2 asimilados, 2 clases de asimilados, ¿no? Pues a comisarios, consejeros y gerentes generales que les aplicamos la tasa del 35% y obviamente pues ahí no hay subsidio. Y el resto de los asimilados, ¿verdad? Que obviamente pues les aplicábamos la tabla. Para que vean que si hay alguien atento. ¿Eh? Porque acá los compañeros dicen, no, todos los de la casa están dormidos. Ya está comprobando que no. Bueno, entonces pues, ojo, subsidio para el empleo solamente para trabajadores y de los trabajadores de las empresas y los trabajadores del gobierno, ¿verdad? Y dice que excepto los percibidos por conceptos de prima de actividad, retiro e indemnización. ¿Se acuerdan cuando hacíamos lo de liquidación que les decía? No apliquen subsidio, que hacíamos sobre el ISR bruto, la tasa efectiva anual, ¿no? La TEA. ¿Se acuerdan? Que le hacíamos sobre el ISR bruto y no sobre el ISR neto. Es porque aquí el primer párrafo del 10º dice que no se aplique para pagos por primas de antigüedad, retiro e indemnización u otros pagos por separación. ¿Sí? Esos no llevan subsidio para el empleo. ¿Vale? No llevan subsidio para el empleo. ¿Cuál será el subsidio para el empleo que se aplica contra el impuesto que resulte a cargo en los términos del 96 de la ley? ¿Sí? Y el subsidio para el empleo se calculará aplicando los ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta que corresponde en el mes de calendario a la siguiente tabla. ¿Sí? Ya habíamos dicho, ¿no? Los que ganan más de 7,382.24, pues ya no les corresponde subsidio para el empleo, ¿sí? Mensualmente. Recuerden, esta tabla es mensual, ¿de acuerdo? No es muy importante tomar eso en consideración para los efectos de la determinación del impuesto. Y lamentablemente esta tabla no se ha actualizado desde el año 2014. Y parece que la intención del SAT es no actualizarla nunca más. ¿Sí? Porque esto ya quedábamos que se restaba de los impuestos, ¿cierto? Bueno, que saquemos el ISR y le restamos el subsidio para el empleo, ¿cierto? Y entonces, entonces está bajando el impuesto, ¿sí o no? Y se resta pues, el impuesto, o sea, sacas el ISR bruto y le restas el subsidio y dices, es un beneficio fiscal, ¿cierto? Y entonces dijeron, ya no lo vamos a actualizar, nunca más. Y ya no lo van a actualizar, o sea, lo han cumplido, fíjate, qué gacho. Pues ya parece que no lo van a actualizar y de hecho está desapareciendo porque obviamente como han subido el salario mínimo, ¿sí?
Y entonces, obviamente ha aumentado el salario, y esto al no haber aumentado, pues se ha ido pulverizando. Antes teníamos muchos trabajadores que recibían subsidio para el empleo, y ahora ya prácticamente, nadie ha dicho todos los ejercicios que hicimos, ¿verdad? Ustedes ven el patrón, se siempre dan sueldos chiquitos, muy cercanos al salario mínimo, ¿cierto? Y ninguno le tocaba subsidio para el empleo a pagar. No sé si se fijaron. Entonces, pues esto ya no da prácticamente en la práctica. O sea, si digamos, ya en la aplicación de esta tabla, pues casi nunca te da subsidio para el empleo a pagar. Acreditado, sí todavía. Pero parece que en unos 2 años más, a este ritmo de crecimiento del salario mínimo, también ya no te va a dar subsidio para el empleo acreditado. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque los montos, fíjate, pues ya muchos se van a ir por encima del valor total que tenemos ahí de ingresos. ¿De acuerdo? Eso es como que una estimación que yo estoy haciendo porque tengo una bola de cristal. Fíjate. Y le pregunto y me esta cosa sospechosa. Pues es así, pues es que quiere, yo sí soy de sospechosos. Bueno, en los casos que el impuesto a cargo del contribuyente, ¿verdad? Aplicando la tarifa del 96, esa es la tabla del ISR, ¿sí? La tarifa 2 o 3 que hemos manejado aquí. El impuesto sea menor que el subsidio para el empleo obtenido, conforme a la tabla anterior, el retenedor deberá entregar al contribuyente la diferencia. Ese se llama subsidio para el empleo pagado. Ya lo vimos, ¿no? Cuando vimos los primeros ejercicios. Y hacíamos unos... eran muy poquitos los que tenían subsidio para el empleo pagado. Pues eso es, ¿verdad? O sea, se calculas ISR y sacas 100 pesos. Le restas el subsidio, son 126. Entonces tú tienes menos 20, págaselos. Y los tienes que pagar al trabajador conjuntamente con su nómina, ¿de acuerdo? Ese es el procedimiento. Y el retenedor podrá acreditar contra el ISR a su cargo o el retenido a terceros, ¿verdad? Las cantidades que entrega a los contribuyentes en los términos de este párrafo. O sea, tú pagas tu subsidio, dice el fisco, no lo des por perdido. Al final del mes vienes y te regreso lo que te toca. ¿Verdad? Ya tomas la diferencia, ese pequeño piquito, de lo que le pagaste al trabajador, ¿verdad? Y obviamente, pues procede que te lo reste del impuesto. ¿Sí? Tú tienes impuestos por 10,000, pagaste 500 pesos de subsidio para el empleo, dice el fisco. Entonces ya nada más págame 9,500, ¿no? Réstalo de tu propio ISR retenido. Además, no sé si vieron a partir de este mes, ¿verdad? En todas las provisionales ya el ISR de sueldos viene de los recibos de nómina. No sé si lo vieron. Pero todas, o sea, ya, no, eso no está. Ay, nomás para los de actividad profesional, ¿no? Ya todas las retenciones por salarios se calculan con los recibos de la nómina. Si hiciste mal los recibos de nómina, pues tu cálculo de las retenciones va a estar también mal, ¿no? Entonces, pues tener cuidado. ¿Vale? Y ahí también te dice, réstale el subsidio para el empleo, y ya lo restas de una vez, ¿no? Y agarras tu subsidio para el empleo, el pagado. Recuerda que es distinto el pagado y el acreditado. El acreditamiento es un paso interno, ¿verdad? Pero el pagado sí es una cuestión que queda registrada en los recibos de la nómina. Y obviamente pues obliga al final del mes a hacer el ajuste del subsidio para el empleo. ¿Vale? Los ingresos que perciban los contribuyentes derivados del subsidio para el empleo no serán acumulables ni formarán parte de base gravable de otra contribución. O sea, no puede decir el Seguro Social, oye, es que te pagaron ahí 50 pesos más, súmalo para el Seguro Social. No, tampoco se suma para el Infonavit ni para ninguna otra prestación, ¿de acuerdo? No se consideran, no se toman en cuenta. Por ejemplo, pero para cuando te andas divorciando, ahí sí se toman en cuenta. Sí, no, digo, conozco ya algunos divorciados, pues la tengo, ¿no? Oye, de repente, por ejemplo, ya tengo yo tuve un hijo hace como 12 años, ¿no? Y ya abandonó las naves, ¿no? Ya, de repente, un buen día, 12 años después, viene el hijo y dice, quiero el 50% de mi sueldo. No vale que le tenemos que repetir el 50% del salario para ese hijo que nunca le había dado manutención. Y ya ni siquiera se acordaba que tenía ese hijo. Y dice, oye, fíjate, pero es que no, es una herramienta muy peligrosa. Los varones la utilizan y luego se les olvida. Pues sí, oye, fíjate, hace 12 años después enteró que tenía un hijo y que le cobra el 50% del sueldo, además, o sea, hijo caro, ¿no? Hijo costoso. Y entonces, pues, ándale por andar ahí de caliente, ¿verdad? Oye, pues digo, pues, oye, ni siquiera se acordaba, ¿no? ¿Cómo gana esta prueba? Y ya ves que luego, oye, se hace la prueba de paternidad y resulta que sí salió que era el pater de ese pequeño. Y vale, pues a pagar
La cuota de manutención, pues es obligatorio, ¿no? Se llama percepción de alimentos, ¿no? Así que solo para alimentarse. El pachate, el tequila, ¿no? No hay problema. Y entonces, pues vienen esos casos, ¿verdad? Cuando tú andas ahí de arriendo. Bueno, a las muchachas no es lo mío porque, pues, quedan embarazadas. No digo, no. Uy, se van muy felices, España y todo. Y ya una alegría así, ¿no? Ya se echa 6 meses allá en España, ya ven que va a 6 meses de intercambio, no sé si no. La viste, y así muy feliz todo. Y ándale, el último día, pues el mejor día de despedir España. Y de ese y se echó unas cosas y se puso peda a morir, ¿no? Llegó a Aguascalientes y fúmale que, pues, se les notaba la bola y por eso andaba asustada. ¿Y quién fue? La bola ya ni se supo, ¿no? Porque, pues, quién sabe cuántos galanes participarían en ese ataque, ¿verdad? Y pues así quedó, ¿no? Entonces, pues, ya nació el bebé y todo, y hicimos fiesta, y entraba a mis clases, ¿verdad? Oye, sí, tomaba clases, y esto se iba para Contagua, que daba gusto, ¿no? Hacía los ejercicios y demás, los destruía luego cuando nació, porque era los niños, la mamá me entregaba todos los, oye, estos ejercicios todos doblados, pero me los entregaban en papel, ¿no? Digo, no, en computadora. También se ven cuando están doblados, ¿no? Los niños se cojan. Pues pasó eso, fíjate, ten cuidado. Si vas a salir a festejar, pues hazlo como, sí puedes festejar, pero no puedes pasar eso, ¿sabes? Oye, además de vino, no con eso. Ya cuando llego acá, pues ya habían pasado 2, 3 meses, porque a veces sales de vacaciones y que no sé qué, y pues ya se empezaba a notar el asunto. Y pasó eso, ¿no? Pues hay que andarse con cuidado. Ahí, pues ya, ¿a quién culpas? ¿A quién? No se sabía. ¿Verdad? Por cierto, hablamos con las madres paralelas, vean, está muy divertido. Madre, es una película que está en Netflix de Pedro Almodóvar, está interesante, es más o menos algo subvertido por ese tema, más o menos, ¿no? Bueno, para que ya que decía que no iba a sugerir películas, pues una sí, o sea, cuando ya se acaben las clases de fiscal, después de acabar los ejercicios, ya descansan un ratito. Una película de Almodóvar. Bueno, en los casos que los empleadores realicen pagos por salarios que se comprendan periodos menores a un mes, que es lo más común, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿cuáles son las nóminas más comunes? Los quincenales y las semanales, ¿no? Mensuales, pues sí hay, pero son raras. Sí hay pocas, ¿no? Ya decíamos aquí un caso, en los trabajadores que vienen a dar clases nada más por horas, así les pagan cada mes. Pero es un caso muy raro, muy extraño que se ve en la vida práctica. Entonces, pues lo normal es que los pagos sean semanales. ¿Cómo se calcula el subsidio para el empleado? Se dividirá las cantidades correspondientes a las columnas de la tabla entre 30.4 y las multiplicarás por el periodo. O sea, la mensual entre 30.4 y por 7 para sacar la semana, y la mensual entre 30.4 y por 15 para sacar la 15. Recordar que hay 3 periodos reconocidos por la ley, menores al mes. ¿Cuáles son? Ya te me dijeron 2 ahorita. Y el de 10 días. ¿Cuál? El de 10 días que 10 decía días, que no se reconocía. Sí, Bueno, que no era días. muy común. No es muy común, yo no he visto ninguno, pero sí está reconocido por la ley, ¿no? Entonces es semanal, decenal y quincenal, ¿no? Por si ustedes tenían la duda, ¿no? Sí, tenía la duda. Pero yo cuando pagaban los camiones, había patrones que pagaban diario, ¿sí? Diario, yo todos los días le pagaban al trabajador, porque los choferes son bien acá, ¿no? Bien tiros para adelante, ¿no? A veces iban, a veces no, pues les pagaban diario, y todos los días hacemos nómina, y entonces había 365 nóminas, pues esa una cosa así. Todavía no aplicábamos lo de los FDIs. Seguramente hoy no podríamos hacer eso, ¿no? Porque, pues imagínate, 365 nóminas, pues es una verdadera locura. Pues sí lo hacíamos. Ahí en mi despacho. Bueno, el resultado sí obtenido, ya sabes, se multiplica por los días y eso es lo que corresponde a la tabla. Así es como salen las tablas, por si ustedes tenían la duda, ¿no? O sea, la mensual entre 30.4 por 7, por 15. Y luego las que son, no sé, la de febrero, pues es la de enero por 2. La de marzo es la de enero por 3 y eso se la va llevando hasta la de diciembre, que es la de enero por 2, en el caso de actividad empresarial y profesional. Así es como se ve. Claro, aquí habla de las que son periodos menores a un mes, ¿verdad?
Perdón, me faltó algo muy importante. Está. Número de meses comprendidos del periodo de pago se determinó para el subsidio. Cuando los pagos, que es que me había brincado una diapositiva y dije, me falta aquí. Cuando los pagos salarios sean menores, por periodos menores a un mes, ya decíamos en periodos semanales o quincenales o decenales, que correspondan al trabajador por los pagos que se hagan en el mes, no podrán exceder lo que corresponde a la tabla prevista en esta fracción para el monto total de que se trate. Y eso, así de eso que es, esto lo que regula es el ajuste del subsidio para el empleo. Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Era, ¿se acuerdan las semanales? ¿Cuántas semanas eran habitualmente? En un mes. 4, ¿no? 4. Pero de repente, pues 7 por 4 te dan 28, ¿no me acuerdo? Ay, en febrero son 28 días, en febrero, pero todos los demás meses o son de 30 o son de 31 días, ¿cierto? Y entonces dices, oye, de repente se me junta y ahora ya no son 4 semanas, ¿ahora cuántas semanas son? 5, y entonces ahí se acuerdan cuando hacemos los cálculos del ajuste del subsidio para el empleo, cuando te tocaban meses de 5 semanas, casi siempre había ajuste, ¿de acuerdo? Y entonces este parrafito siempre ha estado en la ley. Lo que pasa es que apenas, hasta hace 2 años, el señor Tenebroso se dio cuenta y, ay, ¿podemos cobrar algo? Sí, una lana, ¿no? Con los que ganan poquito, se les joda y se los fregaron. Y entonces empezaron a cobrar el ajuste del subsidio para el empleo. Quedamos que el ajuste del subsidio para el empleo empezó en el año de 2020. ¿Sí? Es algo muy relativamente nuevo. Considerando que el subsidio para el empleo, pues ya decíamos que venía desde 1993, desde octubre del 93. Pues ya tenía rato, nunca se había regulado, y de repente un día dijeron, sí, vamos a cobrar, y que se lanzan a cobrar, ¿no? Y ha sido una lana que se ha cobrado por ajuste del subsidio para el empleo. Ya quedamos, usted recuerda que había 2 ajustes del subsidio para el empleo, el ajuste para el subsidio para el empleo pagado y ajuste del subsidio para el empleo acreditado. Este parrafillo, que está muy chafita, pues es el que regula esa disposición. Ya luego sacaron todo el reglamento de cómo aplicarlo, ya lo vimos aquí, por supuesto, de manera práctica y de manera teórica, si ustedes recuerdan cuando vimos el subsidio para el empleo, el ajuste del subsidio para el empleo. Cuando un contribuyente realice el pago de una sola exhibición de pagos contraídos por 2 o más periodos, se calculará el subsidio para el empleo multiplicando las cantidades por los meses que se hagan. ¿Ustedes recuerdan? Yo habíamos hablado esto, por ejemplo, en el fútbol, era una cosa que pasaba, cuando, o sea, en el Atlas, luego no tenían para pagarle a los jugadores. Y entonces, de repente, pues no les pagaron en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril. Y en mayo llegó Alejandro Fernández y metió lana, antes, y le va al Atlas, ¿no? Sí, se ve raro. Sí, porque el papá le iba a las Chivas, ¿no? Hasta ganaba la cosa de las Chivas, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero pues así pasó. Y entonces Alejandro llega ahí y mete lana para el Atlas y no sabía para pagarle a los jugadores. Tengo que pagarles ahorita todo. Y jugaron obviamente el impuesto. Y entonces dijeron, oye, ¿cómo le restamos el subsidio? Pues multiplicaron la tabla del subsidio por 5 meses, ¿vale? Porque tenían 5 meses que no les pagaban. Entonces juntaron los 5 meses, se les pagaron, pero la tabla también la elevaron a 5 meses. Obviamente, por la mensual la multiplicaron por 5 para esos efectos. ¿De acuerdo? Okay. Y cuando los contribuyentes presten servicios a 2 o más empleadores, deberán elegir a el que les efectúe, antes de que se les efectúe el primer pago, a cuál les va a entregar el SUPE y deberán comunicar esta situación por escrito a los empleadores. ¿A cuál le deben avisar? Ya lo dije hace rato. Al que le pague más. Es el que le deben avisar que ya no le aplique subsidio. ¿Sí? Y ya no les aplique subsidio para el. ¿Por qué al que le pague más? Porque obviamente si le paga menos, le va a tocar más subsidio. ¿Cierto? Entonces, pues aquí no hay una referencia que diga, no, pero no le vas a avisar a que te pague más. No dice nada, ¿eh? Dice, avísale a uno. ¿A cuál? Pues coges. ¿Ah? Y entonces tú como eres acá bien listo, dices, a este, ¿eh? Oye, me paga 8,000 pesos al mes y este me gana 3,000. Pues ya le avisas al de 8,000, ya no vas a aplicar el subsidio para el empleo. Esto no creo que ni le tocaba, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, aquí en la tabla, ¿verdad? Sí, llega hasta 7,382. Oye, pero a 3,000 sí te toca, ¿no? Porque te tocarían 343 puntos hacer. ¿Se vale eso? Pues ahí no está prohibido. ¿Eh? No está prohibido. Entonces, pues sí se vale. ¿Vale? Entonces, pero hay que avisar. Sí hay que avisar al patrón para que, obviamente, ya no te duplique el subsidio para el empleo. Una cosa muy importante, ¿verdad? Y luego, fracción segunda, ¿verdad? Para calcular el impuesto anual, ¿sí?
La segunda nos habla del anual, del impuesto sobre la renta, a que se refiere el 97 del ISR por los conceptos a que se refiere el primer párrafo y fracción primera del 94. A ver, ¿cuál era la fracción primera del primer párrafo? A ver si ya se acuerdan. ¿Cuáles? Salarios, pero ¿cuáles salarios? Ah, eso. Puede que pase una pregunta de examen. Puede ser, ¿no? Sí, o sea, el 94, primer párrafo, trabajadores de las empresas normales, personas morales, personas físicas, y los de la fracción primera del 94, trabajadores de la Federación, de los estados o de los municipios. Recuerden que son los únicos que llevan subsidio para el empleo. Ya nadie más lleva, ¿no? Oye, los anticipos a cuenta de rendimiento de sociedades civiles, ¿no? Ya no llevan subsidio. Honorarios de comisarios y consejeros y gerentes generales, no. Honorarios asimilados, no. No lleva ya subsidio para el empleo, solamente los de los trabajadores. En general, tanto, ahí lo que cambia es el patrón, ¿no? Pero siguen siendo trabajadores. ¿Cómo van a calcular el impuesto anual? Bueno, el impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en el año de calendario por los conceptos previstos en el primer párrafo y fracción primera del 94 a los trabajadores, ¿verdad? El impuesto local por los ingresos por salarios. ¿Cuánto era el impuesto local por salarios en México, en Aguascalientes? Compañeros, se ve que no han estudiado nada, ¿eh? Se ve que parece que está fácil el teórico, pero no está tan fácil. ¿Sí? ¿Cuánto era el impuesto local de salarios? ¿Eh? ¿El qué? Negativo. No existe, ¿se acuerdan que les dije? Ya lo dije. Yo le decía y no dicen nada. No hay impuesto local, ¿no? En Aguascalientes. Ya habíamos quedado que sí hay impuesto local en Guanajuato, en Nuevo León y en Yucatán, uno de los que yo conozco. A ver, ¿quién puede hacer que haya más? Cada estado decide eso a través de, obviamente, la legislatura local. ¿Vale? Aquí no hay en Aguascalientes. No hay en Aguascalientes. Ya que veíamos que era una ventaja de tener siempre elecciones, ¿no? Era una casa padre, pero no era fácil que se dieran impuestos. ¿Vale? Y de hecho, por ejemplo, este año bajó el impuesto, el que pagamos por el impuesto sobre nómina, ¿no? Bajó del 2.5 al 2%. ¿Sí? Se bajó el impuesto sobre nómina porque tenemos elecciones y entonces queremos que ganen los azulados pitufos, ¿verdad? Entonces, pues, no, ¿sí? Hay una azuladilla por ahí que queremos que gane. Entonces, pues, sí, pues es lo padre de tener elecciones seguido, que los gobernantes están queriendo que sus candidatos ganen, ¿no? O bueno, hay algunos que lo quieren que pierdan, ¿eh? Pero lo normal es que tú quieras que ganen tus candidatos, ¿no? Eso es como que lo... Bueno, pues obviamente, pues la anual, ¿verdad? Entonces sería a los ingresos le restaríamos el impuesto local. ¿Qué cuánto era en Aguascalientes? No es. Bueno, pues se pregunta de examen, ya ustedes van a contestar, no hay. No hay en Aguascalientes, por lo pronto. ¿Eh? ¿Sí? Por lo pronto. No sé, ahora que llegue Teresita, pues puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sí. ¿Sí? Ya ven que ella es reina de los moches, ¿no? Pues no sabemos. Y obviamente, pues, a los ingresos por salarios, por la prestación de servicio personal subordinado, retenido el año. El resultado que se obtenga se le aplicará la tarifa del artículo 152, o sea, la anual, que la anual es la tarifa 23, ¿verdad? Entonces, conocemos la anual, la primera que aplicamos. El impuesto a cargo del contribuyente se disminuirá con la suma de las cantidades por concepto de subsidio para el empleo correspondiente al contribuyente, porque ustedes ven, ya hemos visto que no hay tabla anual de subsidio para el empleo, ¿cierto? Porque se aplica lo que pagaste durante todo el ejercicio a los trabajadores, ¿de acuerdo? Esa es la regla. Y luego ve, en el caso de que el impuesto determinado en los términos del 152 de la ley exceda de las sumas por concepto de subsidio para el empleo, corresponde al contribuyente, el retenedor considera como impuesto a cargo el excedente que resulte y contra el impuesto a cargo será acreditable el importe de los pagos provisionales. ¿Sí? Si yo tengo un ISR anual de 3,000, ¿sí? Y tengo 2,000 de subsidio para el empleo acreditado en el ejercicio, serían 3,000 menos 2,000, 1,000 quedarían a pagar. A esos 1,000 todavía le puedo restar las retenciones, lo que le haya yo retenido al trabajar. Eso es lo que hacemos en la liquidación anual, ¿se acuerdan? ¿De acuerdo?
Y luego C, cuando el impuesto determinado en los términos del 152, o sea, con la tarifa 23, ¿verdad?, sea menor que la suma de las cantidades por subsidio para el empleo, no habrá impuesto a cargo. O sea, por ejemplo, en la anual yo digo, ISR 3,000, subsidio para el empleo 3,200, y dices, me da negativo, o sea, porque 3,000 menos 3,200 son menos 200, ¿ya? Sin embargo, dice la ley, no, el resultado es cero. No hay negativos, estamos hablando del anual. No hay negativos en el cálculo anual, ¿de acuerdo? Entonces ahí se pone cero de impuesto. Y a ese cero sí le puedo restar la retención. Si al trabajador le retuvieron, no sé, por el aguinaldo, por ejemplo, o la prima vacacional, eso sería saldo a favor del trabajador y ese sí lo puedes compensar, ¿de acuerdo? ¿Hasta cuándo tenía para compensar el saldo a favor de un trabajador? Uy, mañana se ve que no necesita nada. También puede ser pregunta de examen, fíjate que. Porque cuando te da cargo sí sabemos, ¿no? Cuando. Tampoco no. No, pues, y mira que ayer lo dije, ¿no? Porque ayer vencía. O sea, cuando es a cargo tienes hasta febrero, ¿no? Cuando tienes impuesto a favor, tienes de diciembre del año anterior, o sea, diciembre de 2021, hasta diciembre de 2022 para compensar, ¿vale? Esa es la respuesta correcta, por eso tenías la duda. Saldos a cargo, saldos a favor, ¿no? Saldos a cargo, 28 de febrero. Saldos a favor, desde diciembre del año corresponde al impuesto hasta diciembre del año siguiente. O sea, ahorita estamos calculando el anual de 2021, ¿cierto? En el febrero calculamos el anual de 2021. Pues tienes desde diciembre de 2021 hasta diciembre de 2021. ¿Por qué pasa en diciembre? ¿Qué hay importante? El aguinaldo, y obviamente si tú ya viste que va a haber saldo a favor, pues ya no le cobres todo el impuesto, lo puedes aplicar contra el ISR del aguinaldo, ¿vale? Por eso empieza desde diciembre, porque es un evento importante, y te tiene que dar, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Ya veo que no han estudiado nada, compañeros. Fíjate, ahorita ya salieron con 7 preguntas electorales para el examen, entonces tengan cuidado. Porque ya les digo, no les voy a preguntar qué dice el artículo 9º, 99, el artículo. Yo tenía un maestro que preguntaba así, y yo decía, pues no. Y además podías ver la ley, entonces, no, pues, era transcribir un artículo. A veces está tardado, porque hay unos que están largos, ¿no? Pero pues en realidad, como que no tenía sentido esas preguntas. Bueno, los contribuyentes del primer párrafo son 1 del 94 de la ley, que se encuentren obligados a presentar anual, en los términos de la ley, acreditarán contra el impuesto del ejercicio el monto del subsidio para el empleo determinado conforme y durante el ejercicio fiscal previsto en el comprobante fiscal, que para tales efectos sea proporcionado por el patrón sin exceder del monto del impuesto del 152. O sea, si tú haces la anual, tienes el derecho a restar el subsidio para el empleo acreditado, ¿vale? Y recordar, así, ay, pero ¿por qué va a estar obligado? Recuerden que pues si alguien presenta o tiene 2 trabajos, está obligado a hacer anual, ¿no? Ya lo vimos hace rato, ¿sí? O si alguien por gusto quiere hacer anual porque a lo mejor tiene deducciones personales, ¿sí? Si los contribuyentes que durante el ejercicio tengan 2 o más patrones y cualquiera de ellos les haya entregado diferencias de subsidio para el empleo en los términos del segundo párrafo de esta fracción, la cantidad se deberá disminuir del importe de las retenciones efectuadas acreditables en dicho ejercicio. Eso es cuando tienes 2 patrones, ¿sí? En ese supuesto, dice, si tienes 2 patrones, el subsidio para el empleo pagado se lo tienes que restar de las retenciones. Ya en los ejercicios no nos ha dado subsidio para el empleo, por lo que ya les había dicho, ¿no? Por el crecimiento del salario. Pero si acaso te diera ese supuesto, pues tendrías que restarle a las retenciones el supe pagado. Y el supe pagado es menos el ajuste del subsidio para el empleo pagado, ¿de acuerdo? Que hacemos al final del mes. Si hay ajuste del subsidio, se restaría ese valor, el valor del subsidio. ¿Eh? Vamos a ver qué pasa con los pagos provisionales para estos efectos en este apartado, ¿verdad? Muy importante. Quienes realizan pagos por los contribuyentes que tengan derecho a subsidio para el empleo podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta a cargo o retenido a terceros las cantidades que entreguen por concepto de subsidio para el empleo. Entonces, el subsidio para el empleo se puede restar del ISR propio o del retenido.
¿Cuál es el ISR propio? Pues el ISR que te dé en el pago provisional, o sea, el ISR personal morales, el ISR por actividades empresariales y profesionales, el ISR por arrendamiento, etcétera. Todos los que vengan en las distintas formas. Y las retenciones, por ejemplo, las personas morales, pues le retienen a los de honorarios, le retienen a los de arrendamiento, le retienen a los de intereses, le retienen a los de premios. Contra esos puedes aplicar el subsidio para el empleo. Habitualmente, ¿contra cuál lo debemos aplicar primero? Pues la recomendación es que se aplique siempre contra ISR retenciones por salarios. Es la recomendación, no es obligatorio. O sea, decir, a mí me caen más malos de honorarios y voy a restarle primero los honorarios, ¿no? Da lo mismo, o sea, lo puedes aplicar contra ISR propio o contra ISR retenido, ¿vale? Pero siguiendo un orden más o menos lógico, sería que lo primero que reste del subsidio para el empleo pagado sería del ISR retenciones por salarios, ¿de acuerdo? Eso es como que, así que ese consejo te doy porque papel nadie no sabe. Que veas. Llevar los registros por pagos por ingresos que sean de la fracción primera del artículo, primer párrafo y fracción primera del artículo 94, identificando en ellos la forma individualizada los contribuyentes que realicen dichos pagos. Habitualmente eso lo hacemos en la nómina, ¿no? Ahí llevamos un registro individualizado de cómo pagaste el subsidio para el empleo. Conservar los comprobantes fiscales que demuestren el monto de los ingresos pagados, ¿sí? Y del ISR retenido y las diferencias que resulten a favor del contribuyente. Pues también esto lo hacemos habitualmente en los CFDIs de nóminas, ¿vale? CFDIs de nóminas. Cumple con las obligaciones previstas en las fracciones 1, 2 y 5. Ahí dice que cumplas con esas, cumple con todas. No cumple solo con esas, tienes que cumplir con todas. Yo no entiendo estas reglas así que te refieren a que tienes que cumplir la ley, pues dices, ya sé, está en la ley y la ley está hecha para cumplirse. ¿Verdad? No tienes que cumplir nomás la 1, 2 y 5. Tienes que cumplir la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿no? Andes ahí con cosas que no vas a cumplir solo con esas. Me dan así como que me enoja, fíjate, porque oye, si yo creo que yo sea regulador, esta fracción la voy a derogar. Ya pide yo para legislador. Así pasa. Conservar los escritos que presenten los trabajadores en los términos del sexto párrafo, fracción 1 de este caso, que es el escrito donde tú le avisas al patrón que no le aplique el subsidio para la empresa, ¿se acuerdan? Ya lo vimos, que cuando tienes dos patrones, le tienes que avisar a uno, ya no me vayas a aplicar el subsidio, para que no se me duplique. Ese era el que decíamos que trabaja aquí en la universidad y en la tecnológica, y entonces le avisa a la que más gane para que ya no le aplique el subsidio. Como ahora tiene mucha importancia, ¿no? Están las obligaciones de los trabajadores, están las obligaciones de los patrones, están las obligaciones del SUPE y están los requisitos para acreditar el SUPE. Fíjate, todo, en todos lados está puesta esa. Veas qué importante es que le tienes que avisar a tu patrón. Además que a los trabajadores no les dicen y a los trabajadores dicen, pues que se jodan todos, que me apliquen subsidio. Me vale, ¿verdad? Así son los trabajadores. Y obviamente dicen, voy a ganar más. Pues póngale más, ¿no? Bueno. Presentar el 15 de febrero la informativa de subsidio para el empleo. Fíjate, curiosamente esta regla sigue estando igual que hace muchos años, 2014, porque hacíamos la anual de sueldos y la anual de subsidio. Y la dejaron, y esta sigue estando como la obligación de presentar la anual informativa de subsidio para el empleo. Y usamos el mismo formato. Hay una miscelánea que dice que no la hagas, y pues yo digo, la aplico. Le aplico esa regla de la miscelánea, ¿no? No hago la anual de subsidio para el empleo. Pagar las aportaciones de seguridad social a cargo de los trabajadores que reciban subsidio para el empleo y las mencionadas en el 93 fracción 10 de la ley de impuestos sobre la renta correspondan a ingresos de que se trata. Entonces, esto de pagar el seguro social, la seguridad social, recuerda que se pagan 3 cosas de seguridad social. A ver si se acuerdan que 3 cosas se pagaron. ¿Uno qué? Se entiende la serie de veces, correcto. Incluye retiro. Bueno, sí, pero digamos que pues, es un concepto general. Se pagan las cuotas al IMSS, ¿no? ¿Sí? Que son las que pagamos mensual. Y la última, el Infonavit, esas son las 3 cosas, ¿no? Retiro de vejez, IMSS, que esa la pagamos mensual, Infonavit. Infonavit pues, también viene en la misma del SUA, pero vienen por separado, ¿de acuerdo? Y de hecho, las puedes palomear, no sé si se han fijado, cuando vas a hacer el pago, tú puedes decir, esta ahorita no, ¿verdad? Y quitas palomitas, ya no te la sumas. O sea, por ejemplo, no sé, el Infonavit se tarda luego en venir a cobrar, son más lentos para cobrar del seguro social.
Y entonces, esto no lo voy a pagar ahorita, la voy a pagar hasta la próxima semana. Así te hace el patrón, ¿no? Pero tiene lana, ¿no? Pues porque no quiera, no tiene feria. Y entonces, esa no la pongas. Y las próximas semanas sacamos la del Infonavit. Pasa eso en la vida real, ¿no? Sí, porque luego saca que no tiene feria, ¿no? O sea, ya le lleva la cuota. Fíjese que son. Oye, yo tengo uno que tiene como 50 trabajadores, que de miles, y paga 250,000 pesos de seguridad social en la bimestral, nada más. Y ya ves que la bimestral, pues se suma Infonavit, se suma retiro cesantía y vejez, y obviamente las cuotas al IMSS, que son mensuales, pero ahí se paga también la mensual, ¿no? Y la bimestral. Y entonces de repente me dice, oh, te doy 150,000, y ya como que, ¡ay! Oh, sí, oye, se asusta. Y entonces, bueno, pues ya no son 50, y ahora son 150,000. Ah, 150,000, sí. Y saca el cheque de 150,000 y lo hace. Bueno, la transferencia, ¿no? Y ya dentro de 2 semanas se paga el Infonavit. Pues cuidado, ese cliente contribuyente no podría aplicar el subsidio para el empleo. ¿Por qué no podría? Pues porque no ha pagado las cuotas de seguridad social. La seguridad social son todas, ¿verdad? Y entonces tener cuidado. Y anotar en los comprobantes los trabajadores los ingresos por servicios personales subordinados, el subsidio para el empleo, identificándolo de manera expresa y por separado. En los recibos de nómina tiene que venir el ISR, o sea, el valor de la base gravable, ¿sí? ¿Cuánto es el subsidio para el empleo acreditado y cuánto es el subsidio para el empleo pagado? ¿Sí? Y obviamente proporcionar a las personas comprobante fiscal del monto del subsidio. Eso viene en los FDIs de nóminas y entregar el subsidio para el empleo que corresponda en el periodo que se pague, o sea, semanal, quincenal o mensual, dependiendo, o decenal, ¿ya? Y esta ley entra en vigor el 1 de enero de 2014 y sigue estando. Si les parece, chicos, hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy, porque ya la compañera ya está sacó el papel, porque no sé si yo le urge. Y entonces, pues no queremos que vaya a ocurrir un accidente, ¿verdad? No quisiéramos aquí en esta clase, por supuesto, pero en un desayuno.